parte del mundo está más expuesta a este problema desde un punto de vista de impacto económico? Hablamos de Asia. Es la región que tiene mayor exposición al conflicto energético, porque muchas de las grandes economías asiáticas dependen de forma significativa del petróleo que llega desde Oriente Próximo. Japón importa aproximadamente el 80% de su petróleo de esta región. Corea del Sur también depende en gran medida del Golfo para su suministro energético. Pakistán cubre más del 80% de sus necesidades de petróleo mediante importaciones. Bangladesh depende del exterior para alrededor del 95% de su consumo energético. Y probablemente merece la pena hablar de China, porque China es el mayor importador de petróleo del mundo y una parte muy significativa de ese petróleo procede precisamente de Oriente Próximo. De hecho, se estima que entre el 45 y el 50% del petróleo que importa China pasa por el estrecho de Hormuz. Eso significa que cualquier interrupción prolongada del tráfico energético en ese punto concreto tiene un impacto directo sobre la economía china y por extensión sobre buena parte de la economía asiática. Ahora bien, la otra cara de la historia son las reservas estratégicas de petróleo, porque muchos países asiáticos llevan años preparándose para un escenario de crisis energética. China, por ejemplo, ha acumulado enormes reservas durante la última década. Sumando reservas estratégicas del gobierno y almacenamiento comercial, se estima que el país podría disponer de entre 1,2 y 1,4 mil millones de barriles almacenados. Eso le permitiría cubrir aproximadamente entre 80 y 100 días de consumo total o algo más de 100 días de importaciones, en el caso de que hubiese una irrupción grave del suministro, claro. Japón también tiene uno de los sistemas de reservas estratégicas más grandes del mundo. Entre reservas públicas y privadas dispone de más de 250 días de suministro de petróleo y derivados. Corea del Sur, por su parte, cuenta con reservas para aproximadamente 200 días de consumo. Y la India también ha desarrollado reservas estratégicas en los últimos años, aunque más limitadas. En este caso, una de las ventajas para India es que Estados Unidos ha abierto la mano a la hora de imponer aranceles si sigue consumiendo petróleo ruso, que es uno de sus grandes suministradores, lo cual quiere decir que siempre podría diversificar hacia Rusia las necesidades energéticas que actualmente cubre a través de Oriente Próximo. Se estima que India tiene unas reservas de alrededor de 70 días de consumo entre lo que llamamos reservas estratégicas y almacenamiento comercial. Estos colchones energéticos permiten a estas economías ganar tiempo si se produce una irrupción temporal del suministro, pero no eliminan el problema, porque si el conflicto se prolonga durante muchos meses y el flujo de petróleo desde Oriente Próximo se reduce de forma significativa, esas reservas van a terminar agotándose. Y en ese momento el impacto podría ser incluso más severo, puesto que habría una sensación no solamente de que no llega petróleo, sino que se han consumido esas reservas estratégicas que tenían. Por eso, varios países asiáticos ya han empezado a aplicar medidas de emergencia para reducir el consumo energético a nivel local. Algunos gobiernos están interviniendo el precio del combustible para evitar subidas demasiado bruscas, otros pidiendo a las administraciones públicas que reduzcan el uso de la energía y en algunos casos incluso se están planteando medidas de ahorro energético más agresivas, porque todos entienden que si esta crisis se prolonga demasiado tiempo, Asia podría convertirse en uno de los principales frentes económicos del conflicto. En el siguiente bloque merece la pena hablar de cómo afecta esta crisis a los bancos centrales. Y aquí aparece otro frente que es súper importante, la inflación. Algo que pensábamos que habíamos dejado atrás después del inicio de la guerra de Ucrania y ese año y medio donde la inflación alcanzaba cotas que no habíamos visto desde hacía décadas. Hace apenas unas semanas el debate en los mercados era ¿cuántas bajadas de tipos más vamos a ver este año? Ahora algunos miembros del Banco Central Europeo han advertido que si el shock energético se traslada a la inflación, el BCE podría verse obligado a reaccionar subiendo tasas de interés. Es decir, que el debate pasa de potenciales recortes a nuevas subidas. Y eso, en un mundo ultra endeudado, es un problema mayúsculo. Esto demuestra hasta qué punto una guerra energética puede cambiar el panorama macroeconómico. En el caso de Estados Unidos, la paradoja es que
el señor Donald Trump no hace más que perseguir y presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y cargue de alguna manera menos presión sobre la ingente deuda que tiene el país o la financiación de esa deuda. Y por otro lado, la nominación de Kevin Warsh, que sustituirá a Jerome Powell a partir de mayo, podría encontrarse en un momento en el que la inflación repunta de forma agresiva a raíz de la guerra y de la subida del coste del petróleo, lo cual haría que el nuevo candidato que estaba pensado para reducir el coste de financiación en Estados Unidos no pueda hacerlo, precisamente por las actuaciones que ha llevado a Donald Trump a involucrarse de la forma que lo ha hecho en la guerra a favor de Israel y en contra de Irán. Veremos lo que ocurre, porque evidentemente de aquí al mes de mayo queda mucho tiempo y ya veremos cómo evoluciona este conflicto, pero no deja de ser paradójico que las actuaciones de Trump en términos geopolíticos vayan completamente en contra de lo que deseaba que ocurriese con las tasas de interés y la nominación de un candidato que iba a estar mucho más dócil a la hora de trasladar el deseo de Trump a los mercados financieros. Y aquí ya llega el momento de la conclusión final. Esta guerra no está librando un conflicto solo en Oriente Próximo. Se trata de algo que afecta a los mercados energéticos a nivel mundial, afecta a los bancos centrales, afecta a las cadenas de suministro, afecta a la política interna de Estados Unidos y los posibles resultados electorales. Aquí se decide si el precio del petróleo va a seguir subiendo o no. Se decide cuánto va a subir la inflación mundial. Se decide cuál es el futuro político de Donald Trump en el mes de noviembre de este año. Porque si esta guerra provoca un nuevo shock energético global, sus consecuencias se van a sentir por todo el planeta. Y ahora te planteo una pregunta y me interesa muchísimo tu respuesta. De los 4 escenarios que hemos definido, ¿cuál crees que es el más probable? ¿Una retirada rápida de Estados Unidos? ¿Una guerra larga de desgaste? ¿Una escalada regional? ¿O una salida negociada? Te leo en los comentarios a ver dónde está el sesgo de todos aquellos que habéis visto este vídeo. Recuerda que si te apetece saber mi opinión sobre temas geopolíticos, temas relacionados con la economía y su efecto en los mercados financieros, puedes suscribirte a mi newsletter totalmente gratuita que publico todos los jueves y que recibirás en tu correo electrónico. Ahí hablo de lo que más me ha llamado la atención en los últimos 7 días. Apúntate, que creo que te va a gustar. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.